Bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Económica. Ahora son las 8 de la mañana con 1 minuto. Comenzamos en la edición AM y por supuesto que el primer tema que tocamos es el rechazo del Comité de Ministros a Dominga. Belén Vázquez resume las razones que tomaron los secretarios de Estado para esta decisión. Todavía no se confirmaba la decisión y afuera del Ministerio de Medio Ambiente ya se celebraba. Es que a pesar de que la instancia no había terminado, los detractores del proyecto minero portuario Dominga estaban confiados de la decisión que minutos después se ratificó. Tuvimos a la vista todos los informes técnicos y en base a eso, de forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. De acuerdo a lo informado por el gobierno, las reclamaciones presentadas en esta oportunidad se enfocaron principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. Los ministros de Agricultura, Economía, Salud, Energía, Minería y Medio Ambiente repitieron la decisión que la misma instancia tomó el 21 de agosto de 2017, cuando en votación dividida este proyecto fue rechazado por primera vez. Los votos se intuían luego de que el presidente Boric dijera claramente no a Dominga al ser electo, pero también importaban las razones. La amplia gama de proyectos de inversión que se están desarrollando en el país, uno se da cuenta que esa protección del medio ambiente y de manera más específica nuestro aporte a la lucha contra la crisis climática, fuera de ser una traba, va a ser la oportunidad y va a ser un dinamizador de la inversión tanto nacional como extranjera en el país. La decisión no sorprendió a Andes Iron, los titulares del proyecto, quienes a través de un comunicado aseguraron que hubo intervención política en el Comité de Ministros, lo que a su vez favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva. Argumentos similares a los que entregó el representante de los pescadores, quienes además recurrieron a la Corte de Apelaciones para pedir que la ministra Maysa Rojas se inhabilitara, algo que finalmente no ocurrió. No nos sorprende la decisión del Comité de Ministros el día de hoy, por cuanto se cumplió con una promesa de campaña del presidente Boric y también de los ministros que habían manifestado opiniones contrarias al proyecto. El rechazo del Comité de Ministros en todo caso no es el fin de Dominga. Andes Iron anunció que va a recurrir al Tribunal Ambiental para revertir la decisión, pues sostienen que esa instancia sí analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, una estrategia que ya les resultó en ocasiones anteriores. Dependiendo de la determinación del tribunal, las partes detractoras también pueden recurrir a otras instancias en paralelo. Normalmente los procedimientos entre los tribunales se están demorando un año, a veces más dependiendo de la complejidad. En este caso son varias reclamaciones, puede ser 1 año o 2 años más que podamos tener una decisión sobre la legalidad de esta decisión del Comité de Ministros de hoy. Para responder al reclamo principal de los habitantes de La Higuera, donde se ubicaría Dominga, el Ministerio de Economía anunció un plan de rezago que considera una inversión exclusiva en la comuna de 48.000 millones de pesos destinados a infraestructura vial, de transporte rural y programas sociales. Este es un plan robusto, amplio, que se va a desarrollar durante 8 años, pero que efectivamente una parte de él va a empezar a operar desde el año 2023. Y como los plazos judiciales son extensos, el gobierno buscará avanzar en institucionalidad ambiental. Se está trabajando en un área marina costera protegida de múltiples usos que tiene su curso, ¿verdad? Hay que hacer unos informes técnicos al respecto y esperamos durante este año ya estar finalizando esa declaración. El rechazo del Comité de Ministros fue calificado por los gremios como una mala noticia, pues aseguran que hay argumentos técnicos y económicos para su respaldo. De todas formas, el gobierno ha sido enfático en señalar que desarrollo y cuidado del medio ambiente no son contrarios entre sí. El ministro de Hacienda también comentó la decisión del Comité de Ministros y en un tenor bastante más pesimista que el resto de los secretarios de Estado. El rechazo de un proyecto de inversión importante sin duda no es un motivo para celebrar, ¿cierto? Lo que uno quisiera es que los proyectos de inversión salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales
En este caso, desgraciadamente, eso no fue posible y así lo resolvió el Comité de Ministros. En términos de la institucionalidad, que es la responsable de resguardar la compatibilidad entre las inversiones y las normas medioambientales, se ha cumplido con todas las normas del caso. Ayer en Agenda Económica PM estuvo el ministro de Economía. Lo veíamos en la nota porque fue uno de los integrantes del Comité de Ministros. Al respecto, analizó si es que hubo o no injerencia política en la decisión que tomaron. No vale la pena acá ponerse en situaciones hipotéticas en que nosotros hubiéramos tenido una diferencia entre nuestra convicción, que tenía que estar basada en elementos técnicos, y lo que haya opinado el presidente en otro momento. Esa situación hipotética no ocurrió porque lo que propuso el Servicio de Evaluación Ambiental es justamente rechazar el proyecto. Por lo tanto, nuestra convicción técnica coincidió en este caso con esa opinión que había dado el presidente en otro momento. ¿Qué hubiera pasado en otras circunstancias? La verdad no lo sé. Otra discusión más de fondo es si debiera existir algo así como un comité de ministros. Yo creo que este es un debate que tenemos que dar. Lo que señala la empresa es incorrecto. Plantear esto como una decisión, digamos, política, que no se hace cargo de las consideraciones técnicas, es justamente lo opuesto a lo que sucedió. Cuando se dice que esta decisión fue motivada solo por razones políticas y desconoce 7 informes de organismos técnicos, al mismo tiempo que desconoce que la recomendación del organismo técnico por excelencia que coordina todo este proceso, el CEA, ¿cierto?, fue justamente rechazar, debilita esas instituciones. Por favor, hagamos comentarios muy cuidadosos, no desconozcamos los hechos y entre todas y todos defendamos nuestras instituciones. Por un momento dejamos de hablar de Dominga y hablamos de la crisis de las ISAPRES, porque la vocera de la Corte Suprema explicó que precisamente se le dieron varios meses a los organismos para que ajusten los precios a la tabla de factores de 2019, porque sabían que era un tema complicado de implementar. El plazo de 6 meses que se dio en nuestro fallo tuvo justamente que ver con la posibilidad de que se abrieran estas mesas, estas conversaciones e intercambios entre la superintendencia y las ISAPRES, porque el proceso es un proceso que es fino, no es un proceso sencillo ni que se pueda hacer en 2 minutos, porque implica una serie de adecuaciones. Como lo hemos comentado antes, había ISAPRES que estaban con unas enormes tablas de factores que no se avenían con el fallo del Tribunal Constitucional, pero eso de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación deje de cumplir con los deberes que le están impuestos. Inmediatamente tomamos contacto con el presidente de la CPC, Ricardo Meves, que llegó temprano a la sede del gremio empresarial para conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Todos quienes nos están escuchando. Igualmente, Ricardo, lo primero, ¿qué opinas de la decisión del Comité de Ministros de rechazar Dominga? Bueno, ya lo señalábamos ayer, Nicolás, y hay antecedentes técnicos que habían aprobado este proyecto. Está la RCA de agosto del 21, ¿no es cierto? Y en ese sentido hemos planteado que aquí hay una componente política desde que el presidente, ¿no es cierto?, hace ya algún tiempo anunció no a Dominga. Bueno, todo eso tiene un encadenamiento entonces respecto a las decisiones y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por lo tanto, nos parece que hay que volver a revisar, mirar nuestra institucionalidad. Esto no tiene que ver con que nosotros no estemos de acuerdo a que existan medidas, ¿no es cierto?, de protección ambiental. Por supuesto que sí. Sin embargo, el proceso, fíjate que vamos a cumplir 10 años y probablemente con esto vamos a alargar 2 años más, ¿no es cierto?, en el proceso de la evaluación y el aceptar o no el proyecto. Entonces creo que ahí tenemos también que revisar la institucionalidad que nosotros nos hemos puesto para la inversión, que es tan necesaria particularmente hoy día para nuestro país. Ricardo, entonces, ¿usted cree que desde el momento que el presidente Gabriel Boric
al ser electo dijo no a Dominga, eso condicionó absolutamente todas las decisiones que iban a tomar los ministros, como sucedió ayer, es decir, no tenían margen para tomar ninguna otra decisión después de lo que dijo su jefe, que es el presidente Boric? Por lo menos son elementos que ellos deben considerar si ellos trabajan en el gobierno, y por lo tanto claramente lo que dice el presidente va condicionando las decisiones que se toman. Por eso que me parece a mí que lo importante aquí es revisar la institucionalidad que tenemos y poner los estándares, pero realmente desde el punto de vista técnico, que se vayan cumpliendo todos esos estándares. Ahora, yo le pregunté esto mismo al ministro Grau en Agenda Económica el miércoles, y él me señaló que esto no es así, porque hubo 7 informes técnicos entregados por distintos servicios en la instancia del Comité de Ministros. Incluso el Servicio de Evaluación Ambiental recomendaba precisamente acoger estas reclamaciones y rechazar Dominga. Entonces el ministro dice, aquí tenemos informes técnicos que avalan nuestra decisión de rechazar, pero también, usted mismo lo señalaba, la resolución de calificación ambiental aprobada, porque Andes Iron también dice que los informes técnicos apoyan que sí se haga Dominga. Entonces aquí tenemos 2 posiciones, una en contra del proyecto y otra favorable al proyecto, y ambas posiciones dicen que los informes técnicos apoyan su decisión. Bueno, por lo mismo, Nicolás, que revisemos entonces nuestra institucionalidad, porque quiere decir que algo está fallando. No puede ser que quien va a invertir en Chile tenga tal nivel de incertezas al momento de que un proyecto pueda ser aprobado. Tenemos que tener la claridad, la certeza, ¿no es cierto?, de que cumpliendo determinados estándares, que los fijaremos, nos pondremos de acuerdo, pero una vez que están cumplidos, claramente entonces los proyectos que así suceda tienen que ser validados y aprobados. Ahora, el ministro de Hacienda dijo algo en ese sentido, porque él no celebró el rechazo a Dominga. En verdad, ningún ministro salió contento a decir que se rechazaba el proyecto. Pero el ministro de Hacienda dijo un punto importante, que no se puede celebrar de ninguna manera que un proyecto, según la institucionalidad, no cumpla con las normativas ambientales. Es decir, él obviamente apoya todas las inversiones y que se hagan correctamente. Ahí tiene que ver mucho con la forma en que está diseñada el sistema de evaluación, tal como usted dice. Por supuesto, y lo que es también importante aquí, Nicolás, que insisto en los plazos. Yo creo que parte de la revisión que tenemos que hacer es acotar también los plazos de tramitación, porque la ministra Rojas tiene un punto en términos de que los factores pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, pero si nos demoramos 10 años en eso, claramente nunca se van a poder aprobar proyectos de esta envergadura. Entonces, eso es nuestra gran preocupación, y por eso yo planteo si vamos a tener que ver que la forma de atraer, como decía el ministro Marcel, proyectos, y que nadie puede estar contento. Chile necesita este tipo de proyectos. La comunidad, ¿no es cierto?, necesita este tipo de proyectos para poder también seguir creciendo, seguir desarrollándose. Claramente tenemos ahí un problema, y eso es lo que tenemos que poner arriba de la mesa y solucionar. ¿Qué propone usted respecto al ámbito político de estas decisiones de inversión? Porque todos critican que, incluso hay muchos que dicen que el Comité de Ministros debería desaparecer. Incluso uno que presidió el Comité de Ministros en la primera vez que se rechazó Dominga, el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. ¿Usted cree que el Comité de Ministros debería desaparecer, ponerse al principio de la discusión de un proyecto de inversión, antes de todo el trámite ambiental, de todas las evaluaciones, de todos los organismos que tienen que opinar? Yo creo que esto, y hay también algunas opiniones que dicen que llevemos esto a la región donde se va a realizar el proyecto. Puede ser una instancia, tener un sistema de impacto de evaluación ambiental a nivel regional, y que ahí se tomen las decisiones, y eventualmente al final del día sea quien dirima todo esto el Tribunal Ambiental. Pero claramente también hay siempre, Nicolás, una componente política en esto, porque claramente si queremos incentivar el desarrollo, si queremos incentivar la inversión, tenemos que equilibrar el crecimiento económico, la inversión, con las medidas medioambientales. Entonces, probablemente una buena opción sería llevar esto a un sistema de evaluación ambiental en la región donde se van a realizar los proyectos. Mi última pregunta respecto a Dominga.
¿qué señal reciben los inversionistas con la decisión de ayer? ¿Que aquí se ajustó todo a la institucionalidad técnica o que aquí hubo una decisión política? Desde nuestro punto de vista hay aquí una decisión política y un sistema que hay que revisar y mejorar si realmente queremos potenciar las inversiones que tan necesarias son para Chile. Hablemos de otro rubro que está en una crisis, yo me atrevería a decir que es mucho mayor, que son las ISAPRES. ¿Cómo evalúa la CPC lo que está pasando? Porque aquí tenemos el sector privado de salud cerca de un colapso, como lo han dicho todas las instituciones. ¿Cómo lo ve la CPC? Estamos tremendamente preocupados, Nicolás, porque aquí está en riesgo la persona humana que se atiende en el sistema de salud como un todo. Cuando vemos que mucha gente que está hoy día en FONASA se atiende en el sector privado, porque el sector privado en ese sentido va dando soluciones al tratamiento de las enfermedades, y lo que está pasando con las ISAPRES podría tener un impacto negativo en el sector privado de salud. Eso automáticamente va a afectarle a esas personas, y nos preocupa muchísimo que haya personas que no puedan continuar sus tratamientos de salud. Por lo tanto, lo importante aquí es que exista una solución, una ley corta. Hay algunas iniciativas ya que están caminando y que nos parece muy bien que así sea, pero claramente desde el gobierno y con las ISAPRES, con el sistema, hay que sentarse a la mesa a resolver este problema. No es posible que producto de este colapso que podría haber en el sector privado de salud, la gente, las personas no puedan seguir sus tratamientos. Ahora, este es el sector privado también que tiene que resolver problemas mayúsculos de deuda. La ISAPRES le deben a los prestadores 570.000 millones de pesos, y también va a haber una cifra enorme que tendrán que devolverle a los asegurados, porque según el fallo de la Corte Suprema se tienen que adecuar los planes a los factores establecidos en 2019, y esto es retroactivo. Entonces, desde un punto de vista financiero, ¿su impresión es que realmente se puede resolver? Se lo pregunto en esto como empresario, y que obviamente usted sabe si hay a veces factibilidad concreta de resolver problemas financieros de este calibre. A ver, yo pienso que efectivamente sí hay algunos mecanismos que pueden ayudar a resolver esta crisis. Es indudable que el sistema de pago también se puede ver afectado por lo que tú dices, y además que esta devolución de los dinero, ¿no es cierto?, a los usuarios, claramente tiene también prioridad respecto de otras deudas que tiene el sistema. Entonces, aquí la crisis, Nicolás, es profunda. Hay que contemplarla como un todo, no solamente la ISAPRES, sino que todo el sector salud. Por lo tanto, lo importante es que efectivamente desde el Ministerio, desde el sector privado, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, nos sentemos a la mesa también y veamos cuáles son las opciones. Aquí hay temas de flujo. Cuando veíamos la opción que se planteó el otro día en la reunión que hubo con la ISAPRES, claramente el hecho de contabilizar o no en un año no es la solución. Aquí hay temas de flujo que impactan y pueden hacer efectivamente, cuando no existe el flujo, hacer quebrar a una empresa. Por lo tanto, el tema es muy complejo y hay que sentarse a la mesa y resolverlo ahora ya. No nos olvidemos, y veíamos también la nota, que la propia Corte da 6 meses de plazo para aplicar el fallo, y por lo tanto estamos absolutamente contra el tiempo en buscar una solución. Exacto, son 6 meses y ya pasaron 2 y todavía no tenemos ningún atisbo de mecanismo de solución, solamente lo que usted decía, que declaró el superintendente de salud de que no se tenía que aprovisionar las eventuales pérdidas durante 2022 producto de esta decisión de la Suprema. Ricardo, nos quedan algunos minutos y quiero preguntarle, ¿cómo ve el panorama económico general en nuestro país? Estamos yendo a cifras de los distintos rubros que están siendo peores respecto a los meses anteriores. Eso no es una sorpresa, se sabía, pero por el lado positivo, las presiones inflacionarias, todo indica que están empezando a ceder poco a poco. ¿Cómo lo ve usted? Mira, hemos planteado, y todavía creo que es importante señalar que
a nuestro juicio el país va a decrecer entre un 1 y un 2%, eso es lo que dicen todos los economistas y algunos que han achicado también esa brecha. Todavía tenemos una alta inflación, entonces de aquí probablemente hacia el último trimestre del año ya podamos tener, y también en línea con lo que ha dicho el Banco Central, una mejora en el tema de inflación. Las presiones, ¿no es cierto?, que tú bien decías que está teniendo el sistema debieran ir bajando. Yo pienso que este año va a ser complejo, un año además que sin proyectos de inversión. A propósito del tema que estábamos conversando, Dominga, hay ni un proyecto de inversión importante que realmente pueda cambiar el estado en el cual estamos, y por lo tanto claramente de aquí a fin de año va a ser un año súper complejo, y lo más importante, creo yo, es proteger el empleo, proteger a los trabajadores ante una situación de crisis. Ya hacia el año 24 podemos pensar en que esto va a ir mejorando. Ahora, el sector que da más empleos en el país es el comercio, uno que usted conoce muy bien porque fue un histórico líder de la CNC. ¿Cómo ve la creación de empleos en el sector? Porque al menos los informes que se dan en Internet y que proyectó el Banco Central la semana pasada, hablan de que están cayendo fuerte. Y nosotros hablamos con analistas de acá que cuando los empleos que se ofrecen en Internet caen, eso anticipa un alza en la desocupación. Pero le quiero preguntar por lo que usted ve en el comercio. Bueno, todavía no ha habido una caída demasiado importante, pero sí nosotros creemos que podría empezar a verse en los próximos meses, porque además vamos recogiendo el impacto que ha tenido la caída en el último trimestre del 2022 en términos de las ventas del comercio. Pero también hay otros sectores, Nicolás, la logística, que también entonces va afectando todo el macrosistema de los empleos. Esto nos está preocupando, por eso que esperamos que efectivamente, ojalá mejore todo el sistema económico, pero también aquí las señales de inversión, de crecimiento económico que tiene que poner el gobierno arriba de la mesa son vitales para generar la confianza y poder entonces generar mayores puestos de trabajo. Mira lo que estaba pasando a nivel latinoamericano. Chile con Haití son los países que no van a crecer y el resto de la región sí. Entonces nosotros pensamos que efectivamente hay cosas internamente que tenemos que desarrollar. Y de parte del gobierno, ¿qué medida podría tomar para estimular la actividad? Bueno, es certeza, la seguridad, Nicolás, que tanto hemos hablado en otras oportunidades, es vital para poder desarrollar la economía del país, para poder crecer económicamente, para desarrollar inversiones. Sin seguridad, y mira lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, ¿no es cierto?, es un elemento clave para realmente poder avanzar en crecimiento económico. Habla de ajustes más en la reforma tributaria, aparte de los que ya se han hecho, también de la reforma de pensiones. Entre otras cosas, y además tenemos que implementar 40 horas. Hay otras reformas que ha planteado la ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral. Yo creo que hay que poner foco en aquellas que son imprescindibles, porque hoy día y este año en particular los costos de las empresas para poder funcionar, la verdad que han subido y se prevé también entonces que van a subir producto de las reformas que están. Ahí donde yo creo que hay que poner el foco en lo que está planteando el gobierno. Y en la política monetaria, ¿usted cree que también es necesario que el Banco Central, apenas esté seguro de que se han contenido las presiones inflacionarias, empiece a bajar la tasa de interés? Bueno, es que lo vamos a decir en estos términos, la fiesta que tuvimos fue importante, Nicolás. Entonces, claramente hoy día el ajuste, el volver a tener una economía más sana, ¿no es cierto?, claramente tiene que ver con los ajustes que ha propiciado el Banco Central. En ese sentido, claro, en la medida que vaya viendo las señales, tanto internas como externas, creo que ahí se puede ir aliviando la tasa y por lo tanto creo que ahí puede existir efectivamente un alivio para las personas. Ricardo Meves, presidente de la CPC, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que tenga un buen jueves. Muchas gracias, Nicolás. Gusto saludarte. 8:29, terminamos Agenda Económica AM. Ya está acá Francis Soltov para seguir con Noticias Express. Nos vemos.